Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, se llama Héctor Cuevas. Él nos va a hablar sobre la prevención de enfermedades, porque también me han preguntado mucho por redes sobre qué pasa si tengo hipertensión, qué pasa si tengo diabetes, qué pasa si todo, puedo llevar una dieta, con quién tengo que ir primero. Y también está especializado en la parte de alergias, entonces también me han preguntado, Nancy, ¿cómo detecto una alergia? ¿Cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia? ¿A qué edad sé que soy alérgico a cierto alimento? ¿Qué pasa si dejo de comer cierto alimento y cuando lo vuelvo a comer me puede provocar algún malestar o algo? Bueno, aquí tenemos al experto que nos va a resolver absolutamente todo. Y bueno, él es Héctor Cuevas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Nancy, por invitarme a tu programa. Pues bueno, yo soy el doctor Héctor Cuevas del servicio, de alergia y medicina interna. Aquí, pues lo más importante quizás para empezar a hablar un poco de los temas de alergia y con respecto a la parte de médico internista, la cual se encarga de abordar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y obesidad, pues tendríamos que hacer hincapié en la importancia que implica el tener pues un adecuado plan alimentario, ¿no? Porque parte de estas enfermedades, el control adecuado pues se lleva a cabo pues con actividad física y lo más importante pues el plan nutricional. Ok. Entonces, Oye, ¿qué diferencia hay? Tenemos duda de eso, ¿qué es un médico internista? bueno, el médico internista es el médico encargado de llevar el control de todas las enfermedades crónicas, principalmente pues diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, obesidad. También tenemos otra parte dentro del área de hospitalización, la cual se encarga de tratar pues los pacientes que son complejos y pueden ayudar un poco en el tratamiento o apoyar al servicio de terapia intensiva, que también es otro servicio que nosotros quizás no tenemos una formación tan exhausta, pero sí podemos apoyar parte de ese servicio en los pacientes complejos que están internados en el área de hospitalización. Ok, muy bien. Y por ejemplo, no nos vamos a meter tanto en incidencia y prevalencia ni nada, pero de los pacientes que tienes, ¿cuáles son los primeros diagnósticos que ves? ¿Más hipertensos o más con sobrepeso o más No, diabéticos? lo más frecuente que vemos es diabetes, eso sí, seguido de obesidad o sobrepeso. Ya después sigue hipertensión, obviamente acompañado con el sobrepeso y la obesidad, pues las dislipidemias, ¿no? Que también son temas muy frecuentes en el área de medicina interna. Ok, vamos a hablar un poquito como de cada patología, no en temas de medicamento porque no es bueno que se autorreceten ni nada de eso, pero ¿cuáles son como las primeras para prevenir hipertensión? ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir hipertensión? Pues aquí todo, la prevención, contra la prevención y pues el tratamiento de las enfermedades, creo que lo más importante es que el paciente lleve una adecuada, un plan alimentario adecuado y pues la actividad física, ¿no? Esos son nuestros pilares fundamentales en todo este tipo de enfermedades. Quizá podemos nosotros dar pues el mejor tratamiento médico, pero si el paciente no tiene un apego adecuado al área de alimentación y a la actividad física, pues nos va a entorpecer todo el tratamiento, ¿no? Y la única manera de prevenirlo, pues es eso, llevar a cabo un plan alimentario adecuado, obviamente ajustar de acuerdo a la edad del paciente, a la actividad física que tenga el paciente. Entonces son como los pilares fundamentales. Ok, ¿y tú como médico podrías dar un plan de alimentación al paciente que tiene hipertensión? No, claro que desde luego que por supuesto que no. No, para eso creo que tenemos pues el área de nutrición, creo que es un área muy importante. Digo, nosotros podemos saber qué medicamentos pues son ricos en carbohidratos simples, otros pues, en ácidos grasos saturados, monoinsaturados, etcétera. Pero pues no es nuestro deber como médicos internistas el dar un plan alimentario. Digo, creo que las personas correctas pues son los nutriólogos, ¿no? Para eso están. Ok, Zapatero a su zapato. exactamente. Bueno, aquí en general para los pacientes que tienen hipertensión, pues es controlar justamente la cantidad de sodio ingerido, tener una buena alimentación, el ejercicio, el descanso es fundamental y bueno, el medicamento adecuado en dado caso de que ya tengamos diagnosticada la hipertensión. Y en cuanto a los pacientes que tienen diabetes, ¿cuáles serían las recomendaciones generales que tú das como médico internista? En cuanto a las recomendaciones generales, digo, la actividad física, como ya lo he recalcado muchas veces,
Y en cuanto a la alimentación, evitar principalmente los carbohidratos simples o los carbohidratos que pues son procesados, los azúcares refinadas principalmente. Esos son como que los alimentos que van a entorpecer el que se llegue a un control adecuado o a las metas glucémicas que necesitamos en el paciente diabético para evitar las complicaciones que lleva pues la diabetes como tal, tanto vasculares como no vasculares. Ok, por ejemplo, aquí tengo pacientes que probablemente se identifiquen de que en el control de glucosa van bien y todo, pero no dejan el pan dulce o el refresco o cualquier postre muy azucarado. ¿Qué complicaciones a futuro podría haber si no se tiene este control de glucosa en sangre? Ok, pues aquí la diabetes pues es una enfermedad muy compleja, ¿no? Tenemos tanto complicaciones que afectan a los pequeños vasos, es decir, a los vasos más pequeños que llegan a irrigar, por ejemplo, parte del ojo, parte del corazón, del cerebro. Entonces, todo este daño que se va haciendo a través del tiempo por el mal control de la glucosa predispone a enfermedades cardiovasculares, principalmente ya sea infartos del corazón, infartos a nivel cerebral. Entonces, también tenemos afectada la pequeña circulación a nivel de a nivel distal, por ejemplo, en los pacientes con pie diabético, pues ahí lo que se afecta es tanto las vasos de pequeño calibre o de irrigación muy pequeña y también como tal el sistema nervioso a nivel distal. Entonces, por eso los pacientes que no tienen un adecuado control de glucosa desarrollan lo que es el pie diabético, que pues si no se trata adecuadamente o si no se tiene un control adecuado, pues pueden llegar a la amputación del miembro, ¿no? Ok, aquí vamos a desmentir un mito de, ¿es cierto que la metformina te deja ciego? No, para nada. De hecho, pues muchas veces se hace un diagnóstico retardado en la diabetes. Entonces, el tener tantos niveles por tanto tiempo los niveles de glucosa elevados, pues va dañando pues precisamente lo que es los vasos de la retina. Y entonces es ahí cuando se lleva a cabo el daño pues en los pacientes y llevan a la ceguera. Y muchas veces quizá correlaciona con el inicio del tratamiento, ¿no? Pero realmente es que tiempo atrás no se hizo un diagnóstico adecuado, no se identificó adecuadamente y entonces ya son las complicaciones de la diabetes, no tanto que se inicie pues el tratamiento para controlar el control de la diabetes. Ok, y por ejemplo, hay pacientes que me preguntan, bueno, que me han dicho, Nancy, es que me recomendó mi médico tomar metformina, pero todavía no tengo diabetes. No me la voy a tomar porque solamente sé que debo de tomarla cuando tenga diabetes. Entonces, ¿la metformina es como un tratamiento preventivo también? No es tanto como un tratamiento preventivo. Aquí tendríamos que abordar pues lo que es el término prediabetes, ¿no? Que es distinto a la diabetes. Y aquí dentro de la prediabetes, pues sí se puede llevar o apoyarnos del tratamiento farmacológico como es la metformina. Es dentro de el primer medicamento que está recomendado por las guías internacionales y nacionales. Entonces, aquí se puede emplear sin ningún problema la metformina, tanto para control de la glucosa o para pues prevenir o disminuir el riesgo de que esto evolucione a una diabetes en pacientes que están considerados como prediabéticos. Ok, ¿y cuál sería la diferencia de a este paciente le vamos a recomendar metformina, a este paciente insulina o a este paciente ambos? La insulina normalmente se ocupa en pacientes que después de que se intentó pues los cambios en el estilo de vida como es la alimentación y el pues plan alimentario y que iniciamos tratamiento farmacológico y no observamos una respuesta adecuada, los pacientes siguen con hiperglucemias y con descontrol de su glucosa, entonces ahí es cuando nosotros recomendamos pues el tratamiento con insulina. Aparte nos podemos apoyar pues de otros estudios de laboratorios que también nos indican si el paciente ya es candidato o no es candidato a iniciar tratamiento con insulina. Hay pacientes que, nosotros podemos apoyarnos de un estudio diagnóstico que se llama hemoglobina glucosilada, que si este está por arriba de cierto nivel, pues nosotros podemos iniciar directamente la insulina, pero aquí pues ya es algo más específico, pero pues sí hay que primero iniciar o recalcarle a los pacientes que lo más importante pues es los cambios en el estilo de vida. Ok, muy bien. Y por ejemplo, factores de riesgo para cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer? Cáncer con respecto a qué. General. En general, Ujú. pues aquí este sería un tema muy complicado de abordar, digo, son muchos los estudios y depende pues del tipo de cáncer o de dónde esté localizado. Por Ujú. ejemplo, la diabetes
no está así como tal ligada a un tipo de cáncer en específico. Pacientes que tienen malos hábitos como consumo de alcohol, quizás un poco de tabaquismo, pues entonces ahí ya podemos indagar sobre algún factor de riesgo que pueda predisponer al cáncer. Por ejemplo, pacientes con etilismo crónico que consumen mucho alcohol, perdón, pues predispone a hepatocarcinomas, ¿no? O pacientes que llevan a cabo tabaquismo durante muchos años, pues predisponen a cáncer de pulmón. Pero alguna relación estrecha que yo les pueda decir, es diabético y tiene tanto probabilidad de que haga cáncer en alguna parte de su cuerpo, pues no está todavía como que bien establecido. Entonces, pues ahí más que nada es identificar esos factores de riesgo, quizá una mala alimentación también te lleva o te predispone a que el paciente en una edad adulta pues desarrolle cáncer en colon o en intestino. Ok, oye, ¿y qué riesgo corremos si llegamos a tomar un medicamento porque me lo recomendó la vecina que a ella le funcionó? Aquí el tratamiento en cualquier enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, dislipidemia, tiene que ir enfocado a la edad del paciente, a la actividad que hace el paciente y qué tan avanzado o qué tan inicial esté la enfermedad. Entonces, pues no es bueno automedicarse porque muchas veces son medicamentos que pueden traer otros efectos contralaterales que entonces pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, pues no es recomendado que se automediquen. Exactamente, si busco mis síntomas en Google No, pues para que me dé un diagnóstico. definitivamente ahí no, digo, el internet es una muy buena fuente de información, sin embargo, pues tenemos que apoyarnos de páginas que estén validadas. Dependiendo de la enfermedad que uno padezca, pues hay ciertas páginas que tienen su área especializada para ese tipo de pacientes. Entonces, en esa fuente, pues es confiable investigar los datos, quizá manifestaciones clínicas, factores de riesgo, actividades que podemos hacer para mejorar nuestras enfermedades, pero pues sería directamente sobre una página que que sea oficial. Ok, muy bien. ¿Y tú consideras que nuestro estilo de vida actual, todo lo que ya tenemos a la mano que nos llega sin salir, todo lo que vemos en redes sociales, está impactando mucho en nuestra salud? Y pues yo diría que sí, digo, bueno, la pandemia nos pasó a arruinar gran parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Y dentro de esto pues implica la actividad física que podíamos llevar a cabo, ¿no? El simple hecho de caminar un poco quizá para ir al supermercado, para ir a pasar un rato dentro de una plaza, pues es un poquito de actividad física, digo, no es considerado como tal, como una actividad al 100%, pero pues es un esfuerzo que pues a final de cuentas estabas haciendo, ¿no? Que te lleva a cabo pues consumir un poco de calorías. Entonces yo pienso que sí nos pasó a arruinar esto de Ujú. tener todo disponible en el teléfono. Exactamente. Oye, tú como médico, médico internista y todo, ¿qué piensas de la parte del descanso, el sueño? ¿Qué tan importante es en la salud de las personas? Pues importantísimo. ¿Por qué razón? Digo, en todas las enfermedades sabemos que el hecho de tener un descanso adecuado, pues durante esa fase de sueño se secretan ciertas hormonas que favorecen pues tanto reparación de tejidos, en pacientes con diabetes pues también el control de su glucosa, en pacientes hipertensos pues control mejor de las cifras tensionales. Entonces, el parte importante de del tratamiento del apego o modificaciones en el estilo de vida del paciente, pues van enfocados a eso también, a tener una adecuada horas de sueño para favorecer la mejoría del paciente en estas enfermedades. Ok, y por ejemplo, hablando de temas de salud, ¿la cantidad de masa muscular también influye en el tratamiento de cualquier enfermedad? O sea, que beneficie, que mejore o puede perjudicar si también tenemos muy poquita masa muscular. Indirectamente, la masa muscular, digo, es un factor que nos protege, ¿no? En todas las enfermedades, tanto en pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que tienden a la desnutrición un poco, pérdida del estado muscular, el trofismo muscular, entonces, pues sí nos perjudica porque indirectamente el músculo, pues es como un estado o un marcador indirecto de cómo se encuentra el estado del paciente pues a nivel nutricional, si no está desnutrido, si está desnutrido. Y obviamente el músculo también interfiere en muchas actividades metabólicas que favorecen el control de la glucosa, por ejemplo, en pacientes con diabetes,
y pues en estos pacientes con enfermedades ya crónicas, como enfermedad renal crónica, daño en el hígado que ya también crónico, pues sí, el hecho de tener disminución en el músculo, pues sí complica más el tener un adecuado control del paciente o la supervivencia del paciente en este tipo de enfermedades. Bueno, y retomando lo que platiqué en un principio en la introducción, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia entre intolerancia y alergia? Ok. La intolerancia se debe principalmente a la deficiencia que tiene, bueno, de ciertas enzimas que ayudan a procesar los alimentos. Por ejemplo, el ejemplo clásico pues es la intolerancia a la glucosa, perdón, la intolerancia a la leche, A la lactosa. en la cual pues es una deficiencia de la enzima que degrada la lactosa y entonces los pacientes desarrollan esa intolerancia. Y la alergia como tal está mediada por otro sistema totalmente diferente. Aquí los pacientes con alergia es una respuesta exagerada a lo que hacen hasta a ciertas proteínas de los alimentos. Por ejemplo, pacientes con alergia a la leche, como es una respuesta exagerada al momento de ingerirlas, pues la reacción es inmediata. Pueden ser manifestaciones desde pues leves hasta manifestaciones muy severas en las cuales pueden desarrollar anafilaxia, que entonces sí compromete la vida del paciente. Pero aquí un poco de diferencia es, por ejemplo, los pacientes que hacen intolerancia a la lactosa, al momento de ingerirlas, pues van a presentar distensión abdominal, un poquito de cólicos quizá, diarreas, características de la diarrea, pues que puede ser un poco ácida o explosiva esta diarrea. A diferencia de los pacientes que desarrollan alergia a la leche, pues pueden ser manifestaciones en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, principalmente en las reacciones alérgicas por alimentos, el órgano que siempre se afecta es la piel. Entonces, al momento de ingerir ese alimento, nos pueden salir ronchas, nos pueden salir granitos, podemos hincharnos de la cara, de las palmas, de las plantas. Entonces, sería como que una diferencia también para identificar una alergia alimentaria a una alergia, a una intolerancia a algún alimento. ¿Y hay algún estudio donde yo pueda saber a qué soy alérgica sin tener que descubrir a qué soy alérgica casi llegando al hospital? No, o sea, podemos apoyarnos de ciertos métodos diagnósticos para saber si, como para confirmar, pero la bueno, la etapa inicial de la enfermedad alérgica, pues de la alergia alimentaria no la vas a saber hasta que no te expones hasta ese alimento y tú, pues no desarrollas esa reacción, ¿no? Entonces no hay una manera de saber anticipadamente si vas a hacer o vas a desarrollar alergia a ese alimento. Ok, ¿y las alergias se pueden descubrir desde bebés, desde niños? Hay ciertas enfermedades alérgicas alimentarias que se presentan más frecuentemente en niños, por ejemplo, o en recién nacidos. Dentro de estas alergias más frecuentes tenemos la alergia a la leche, a las proteínas de la leche. Entonces, en niños es frecuente, inclusive se puede acompañar de otras enfermedades como dermatitis atópica, inclusive pues la misma alergia a otras proteínas alimentarias que quizá el bebé pues no las consume, pero a través de la leche materna y de la dieta que consume la madre, pues el bebé puede tener ciertas manifestaciones de alergia también. Y sería como que lo más frecuente en niños. En adultos, lo más frecuente es la alergia alimentaria a pescados, mariscos, al huevo, al cacahuate también es frecuente. Ok, y por ejemplo, si yo soy alérgica al cacahuate, ya nunca puedo consumir cacahuate, ¿vaya algún tratamiento que me ayude a quitar esa alergia o...? Ok. Mm, Aquí la alergia alimentaria, hay ciertos alimentos en los cuales pues sí hay como un tratamiento establecido. Primero hay que entender que las alergias son enfermedades que no se curan, sino se controlan. Entonces, cierta terapia a las alergias alimentarias es hacer que el paciente o la persona cree tolerancia para que pueda consumirlos. Aquí, si, por ejemplo, de los pocos alimentos que sí están bien estudiados o que se tiene un tratamiento adecuado, es el cacahuate, la leche y el huevo. De ahí en fuera todos los demás alimentos es muy raro que haya algún método de tratamiento. Casi todo se basa en la exclusión de esos alimentos durante cierto periodo y tratar de reintroducirlos posteriormente para ver si el cuerpo ya creó la tolerancia a ese alimento al cual se sospechaba que era alérgico. Ok, y por ejemplo, ¿cómo puedo identificar que tengo una alergia? O sea, los primeros síntomas, no ya terminando en un hospital. Ok. Aquí
como les comenté, para que uno pueda desarrollar alergia, primero tiene que haberse expuesto a cierta sustancia. En este caso, pues hablamos de los alimentos. Entonces, puede ser que la primera vez que consuman ese alimento, pues no desarrollen ningún síntoma de alergia, porque primero el cuerpo tiene que identificarlo y reconocerlo como algo nocivo para poder desarrollar esa alergia. Entonces ya la segunda exposición, ya el paciente ya lo consume, por ejemplo, yo hoy consumí cacahuate, no me pasó nada y al día siguiente lo vuelvo a consumir, pero mi cuerpo ya lo identificó como una sustancia alérgica, entonces yo voy a desarrollar esos síntomas. Yo lo consumo y los síntomas de alergia se presentan dentro de los primeros 10 a 15 minutos hasta las primeras 6 horas de haberse consumido ese alimento. Entonces pueden ser reacciones desde leves a moderadas y graves o de acuerdo a ciertas escalas que nosotros ocupamos, pueden ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el nivel 1 las manifestaciones principales son a nivel de la piel. El paciente puede desarrollar ronchas, le pueden salir granitos, se puede hinchar de los labios, de la lengua, de los párpados, palmas, plantas. Ya reacciones más severas acompañan quizá de tos, de escurrimiento nasal, de comezón en los ojos, inclusive molestias a nivel de gastrointestinales como dolor abdominal, cólicos. Y ya la tercera, que es la más grave, la que se considera como anafilaxia, ya el paciente ahí pues se le puede bajar la presión arterial, se le puede cerrar los bronquios, no puede respirar adecuadamente, bajar su saturación, inclusive perder el conocimiento. Entonces esa circunstancia es la que ya requiere o pone en riesgo la vida del paciente. Pero los síntomas iniciales o los más leves son principalmente a nivel cutáneo o a nivel de la piel. Y por ejemplo, estábamos hablando de cómo incorporar los alimentos para ver si ya generábamos cierta tolerancia. Puede pasar lo contrario de que yo deje de comer un alimento por cierto tiempo por alguna dieta específica y cuando lo vuelva a introducir me puede generar alguna intolerancia. ¿Alguna intolerancia? No. Es que aquí, bueno, se hace la exclusión del alimento durante 6 meses para ver si el cuerpo llega a crear un poco de tolerancia. Digo, el intestino es un sistema que está expuesto a muchas sustancias constantemente. Entonces, por eso es que muchas veces, o bueno, las teorías que se tienen es que al suspender el alimento durante ese periodo de tiempo y después reintroducirlos, puede que el cuerpo ya haya hecho la tolerancia para que pues uno lo pueda volver a tolerar, ¿no? Pero, pues ¿Qué pasa lo contrario? A mí sí me ha pasado con pacientes que dejan de consumir cierto alimento porque estaban en cierta dieta y cuando lo vuelven a introducir les cae fatal. pero ahí sí tendremos que hacer la diferencia entre si es una respuesta alérgica o una intolerancia. Sí, seguramente una intolerancia. Ajá, sí, porque es muy diferente. Digo, la alergia se presenta y pues es muy característico, ¿no? Si solo son pues manifestaciones abdominales que quizás se comportan como si fuera una intolerancia a la lactosa, pues entonces ahí es que quizá el intestino pues no tolera tanta... Como que lo dejó de reconocer. Ajá, a diferencia de que fuera una respuesta alérgica. Ok, muy bien. Vamos a regresar como al tema de prevención. ¿Hay ciertos alimentos que te ayuden a mejorar la eficacia del medicamento para cualquier tratamiento? ¿O solamente es una alimentación correcta? No hay como tal, o bueno, no que yo haya leído en algún momento, pero pues quizá, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, pues el disminuir el consumo de sal, pues se ha visto que sí mejora los niveles de presión arterial, o si alcanza un mejor control de las cifras tensionales, pero como tal que haga como sinergia con el medicamento, que disminuya la absorción del medicamento, pues realmente son poco los medicamentos y no están tan ligados a enfermedades como diabetes, hipertensión, o sea, no, precisamente se hacen para que no interfieran con la alimentación, ¿no? Bueno, para la absorción y llegue a un adecuado control. Sí, o sea, si tú llevas algún tratamiento médico y con también una terapia de plan nutricional con tu nutriólogo, debes de saber que hay ciertos medicamentos que causan alguna interacción fármaco-nutrimento para que le digas a tu nutriólogo o nutrióloga qué medicamentos estás tomando, pues para no disminuir esa como eficacia del medicamento, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a anticoagulantes y todo eso, no dar tanta vitamina K, porque podemos ahí como disminuir la eficacia o prevenir, no, más bien como potenciar a que se forme más la coagulación y lo que estamos evitando es que se coagule, ¿cierto?
Sí, bueno, y ahí sí serían como situaciones muy especiales, ¿no? En anticoagulantes que interfieren con la síntesis o Ujú, de la vitamina, bueno, de los factores de coagulación que se ven favorecidos por el consumo de vitamina K. Pero pues realmente son contados los ujú. medicamentos. La gran mayoría no hay problema que tú consumas ciertos alimentos y entonces pues el medicamento, perdón. Oye, ¿y hay medicamentos que alteren nuestra subida o bajada de peso? Sí, sí hay medicamentos que interfieren en esa parte. Digo, dentro de estos medicamentos están los esteroides. Son medicamentos quizás muy buenos en ciertas enfermedades y que hay que Ujú. usarlos con precaución y bajo prescripción médica, porque así tienen muchos efectos colaterales. Hay pacientes que quizá como los pueden adquirir en la farmacia sin receta médica, entonces tienen dolor articular, consumen ese famoso medicamento que lleva un poco de esteroide y pues el consumo crónico de este corticosteroide sistémico favorece a que desarrollen obesidad, sobrepeso, retención de líquidos, hipertensión, favorece dislipidemia, desmineralización ósea, entonces pues hay que tener cuidado con estos medicamentos. Oye, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión personal de los como recetas caseras y productos milagros de que la semilla de cierto país, que la moringa, que no sé qué, para la prevención o tratamiento de diabetes, para no utilizar un medicamento? No, totalmente falsos. Digo, hemos visto casos en los cuales pacientes que consumen moringa pues desarrollan daño a nivel de los riñones, ¿no? Entonces, pues no son como tés, alimentos que estén realmente estudiados y pues no tienen una evidencia científica sólida como para utilizarlos como prevención. Entonces, no los recomiendo. Yo estoy en contra de... Sí. Y tú como médico y hablando de la prevención, ¿cada cuándo nos recomiendas hacernos estudios o ir al médico pues justamente para prevenir alguna enfermedad o si ya en ese momento se diagnostica pues ya pues llevar un control? Ok, pues aquí te podría poner el ejemplo de pacientes con diabetes, ¿no? Pacientes adultos mayor a 35 años de edad, que tengan, por ejemplo, familiares directos con diabetes, que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, pues lo ideal es hacer un screening o un tamizaje en estos pacientes para ver que no desarrollen diabetes. Ujú. Quizá, pues sería lo ideal cada bueno, 3 a máximo cada 6 meses hacer un chequeo general para ver que no hay alguna alteración. También igual hay que estarse pues checando la presión arterial, ver los lípidos, colesterol, triglicéridos, la función del riñón, que son estudios que pues podemos adquirir o pedirlos en cualquier laboratorio, ¿no? Y son estudios básicos y nosotros podemos apoyarnos para darnos una idea de cómo es que está funcionando pues el cuerpo. Ok, muy bien. Y otra duda que tienen las personas es, ¿cada cuándo recomiendas que se desparasite una persona para pues mejorar su salud, mejorar la absorción de los nutrimentos y todo? Pues aquí en México cada 6 meses, es lo que está recomendado. Digo, son muchos los factores que influyen, pero lo recomendado pues es cada 6 meses, máximo un año. Ok, y tú como médico internista, ¿cuáles son las recomendaciones de cajón que le das a toda persona? Pues actividad física, ese es el pilar fundamental para cualquier enfermedad, inclusive pues para pacientes sanos, digo, tiene muchos efectos benéficos sobre el sistema circulatorio a nivel cardiovascular y pues el plan alimentario, ¿no? Evitar el consumo de alimentos con azúcares procesados, refinados, obviamente evitar pues el consumo de alimentos chatarra en medida posible. Digo, no es que no se puedan consumir, pero pues hay que consumirlos pues esporádicamente, ¿no? Tampoco hay que como que satanizar estos alimentos. Y pues a esta actividad física y este plan nutricional pues siempre deben de ir enfocados a las actividades que hace el paciente o la persona que, que se esté pues abordando en ese momento. Ok, ¿y tú como profesional de la salud, dando todos estos consejos, los aplicas en ti? Sí, bueno, se trata. La gran mayoría creo que sí, digo, sí hago actividad física, sí trato de llevar pues un adecuado plan alimentario, entonces pues yo creo que
Yo creo que aquí en a esa los médicos parte, lo sí. que les falla es también la parte del sueño, ¿no? Por las jornadas laborales, las guardias, todo eso. Sí, ahí en esa parte, digo, es muy difícil para el médico, ¿no? Tanto cuando estamos en formación por las guardias que tenemos y pues ya trabajando, pues también si estamos en turno nocturno, pues también ahí interfiere con nuestro sueño. Pero pues tratamos de compensarlas con alguna otra cosa, ¿no? Un poquito más de actividad física, pues tratar de comer mejor durante las guardias, etcétera. Ok, muy bien. Y entonces, para concluir, ¿cuál sería tu punto final, tu conclusión, Mm, recomendación a todos los que nos están viendo? Pues sobre la recomendación que yo les haría es siempre hagan actividad física y estén sanos o no estén sanos. Siempre consulten a un nutriólogo para que les puedan a acomodar pues su plan alimentario de acuerdo a sus actividades físicas, a la edad que tengan y pues si tienen alguna otra comorbilidad o enfermedades pues también nos apoyen en ese aspecto. Y o si son pacientes sanos pues simplemente nos ayuda también mucho pues para tratar de mejorar nuestra vida. Si queremos o hacemos ya actividad física, quizá fortalecer ese aspecto, mejorar nuestras condiciones de vida. Digo, una parte importante, pues, bueno, que es esencial en toda la vida, creo, pues es llevar una alimentación adecuada. O sea, podemos concluir que tú como médico sí recomiendas un tratamiento médico y nutricional de la mano. Sí, 100%. En todas las enfermedades, entonces. Siempre deben de ir de la mano. Digo, el apoyo nutricional, pues para algo pues, están especializados ustedes, ¿no? En el tema de nutrición. Y digo, en muchas enfermedades, pues muchas veces se llegan a controlar con una alimentación adecuada, ¿no? Y la actividad física de la mano. Entonces, en cualquier enfermedad, sí, apoyo Ok. nutricional. Muy bien, pues. Entonces, yo para concluir les digo que el tratamiento nutricional no va a suplir el tratamiento médico. De hecho, tienen que ser como un equipo, o sea, se tienen que ir acompañando para que vayan, para que el paciente vaya evolucionando de mejor manera, no porque ya estés en un plan de alimentación conmigo y ya tengas tus niveles controlados de colesterol o de glucosa o de ácido úrico, vas a dejar de tomar los medicamentos inmediatamente por tu propia cuenta. No, eso lo tiene que ir, lo tiene que indicar el médico, si baja dosis, si cambia el medicamento, si quita el medicamento, pero ya es decisión de él. No suplo una terapia médica, el plan de alimentación no lo suple, ¿ok? Entonces, para hipertensión, diabetes y todo, y cualquier objetivo que busquemos, sea ganar de masa muscular, sea perder grasa, la clave siempre para una buena salud es tener un plan de alimentación adecuado y enfocado a los objetivos principales o patologías, tener actividad física y ejercicio, mantenernos hidratados correctamente y tener un buen descanso. Con esto podemos hablar de prevención o control de muchas enfermedades y mejorar una calidad y tener una mejor calidad de vida, mejorar nuestra calidad de vida, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda en específico, si quieren que hablemos específicamente de un tema como diabetes o como cáncer o como hipertensión, cuáles serían las recomendaciones y todo, déjanoslo saber en los comentarios para que si nos puedes hacer el favor de volver a venir y explicarnos Claro cada que una sí. de estas enfermedades, la parte médica, la parte de nutrición y suscríbete a nuestro canal, bueno, al canal y déjanos tus comentarios y recuerda que más vale un gramo de acción que un kilo de intención. Nos vemos.